Imaginen esto. Un aire pesado, quieto, casi pegajoso. Es el tipo de silencio que grita. Un silencio que no es paz, sino el aliento contenido de una agonía que se esconde. Y ahí, en el corazón de ese silencio asfixiante, se alza una casa. No es una mansión gótica ni una cabaña ruinosa de cuento de terror. Es una casa cualquiera. De esas que ves en cualquier colonia de la Ciudad de México. Con sus muros desconchados, un tinaco oxidado en el techo y un jardín frontal que alguna vez fue verde, pero que ahora es un revoltijo de maleza y escombros. Pero hay algo. Siempre lo hubo. Un detalle, un susurro que se tejía en la brisa de la tarde. En el porche, medio oculto por la sombra perpetua de un árbol viejo y torcido, había una silla. Una silla de niño, de madera, pequeña, con restos de pintura azul desvanecida. Y a veces, dicen los que vivían cerca, cuando el viento se calmaba y el sol se ponía, esa silla se mecía, lenta, inexplicablemente, sin que nadie la tocara. Un movimiento suave, como si un fantasma infantil estuviera aún aferrado a ella, o como si la memoria de un peso diminuto se negara a abandonarla. Y luego, el sonido. No era un lamento, ni un gemido. Era peor. Era un canto. Una melodía infantil, arrullada, desafinada, que se filtraba a través de las ventanas tapiadas con cartones y maderas podridas. Un canto que nacía de las entrañas de esa casa, pero que no tenía el eco juguetón de la inocencia. Number. Tenía el tono de la repetición mecánica, el arrullo de una mente atrapada. Y la gente, los vecinos que pasaban deprisa, la gente que vivía con el pulso acelerado de la metrópoli a pocos kilómetros, juraban sentirlo. Un escalofrío que les recorría la espalda. Los ancianos de la cuadra. Ellos eran los guardianes de las advertencias. No te acerques a la casa de los susurros, decían, con voz ronca, los ojos entrecerrados por la sabiduría de la calle y el dolor de lo no dicho. Ahí habita la desdicha. Contaban historias, entre dientes, en los tianguis, en las tortillas de la mañana. Historias de desapariciones, de niños que nadie recordaba haber visto crecer. De una mujer que se veía cada vez más demacrada, y de un hombre, el padre de esa familia, cuya mirada era un pozo sin fondo, vacío de alma. Una leyenda local que se tejía entre la niebla de la indiferencia y el miedo. ¿Miedo a qué? A lo que no se entiende, a lo que se niega a la luz. Esa casa, ese lugar, era un agujero negro en el mapa de la rutina, un punto ciego donde la decencia y la humanidad parecían haberse desintegrado. Un misterio que nadie quería desentrañar del todo, hasta que fue demasiado tarde. Soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Lo que les acabo de contar, esa leyenda, ese eco de una silla meciéndose sola y un canto infantil que no debía existir. Lo que los vecinos llamaban la casa de los susurros, no era una fábula de viejas. No era un cuento para asustar a los niños. Era una verdad que pudría los cimientos de la dignidad humana. Una tumba. Sí, una tumba para los vivos. Un infierno, aquí, en el corazón de la bulliciosa, vibrante y a veces ciegamente indiferente Ciudad de México. Una prisión invisible, hecha de miedo, de control, de abuso y de un silencio que dolía hasta los huesos. Esta, mis amigos, es una de esas historias que duelen. De esas que te arañan el alma y te obligan a mirar de frente la oscuridad que se esconde detrás de las fachadas más ordinarias. Una historia tan retorcida, tan profundamente perturbadora,
que pone a prueba los límites de lo que creemos posible, de lo que la mente humana puede soportar y de lo que la sociedad, a veces, permite que florezca en las sombras. Hoy vamos a desenterrar esa verdad. No solo los hechos fríos y crudos, sino también las emociones, el terror, la desesperanza y, sí, también la increíble resiliencia de quienes lograron sobrevivir a lo impensable. Porque en Realidad Prohibida no solo contamos historias, las vivimos con ustedes, las desnudamos hasta su esencia más cruda, más humana. ¿Están listos para enfrentar lo que la oscuridad oculta? ¿Están preparados para que el silencio se rompa y les muestre su verdadero rostro? Si es así, si el valor de la verdad resuena en ustedes, si sienten la urgencia de entender para no repetir los errores, les pido que se unan a esta comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbanse a Realidad Prohibida, activen la campanita y compartan este video, porque solo juntos podemos encender una luz en los rincones más oscuros y prohibidos de nuestra realidad. Solo así podemos asegurarnos de que estas atrocidades no sean olvidadas, ni repetidas, porque el conocimiento, la comprensión, eso es lo que nos hace libres. Y hoy, la libertad comienza al entender cómo las hermanas, sí, las mismas hermanas, compartieron un esposo y un padre. El caso de incesto más retorcido de la Ciudad de México. Vamos a destapar lo que nadie se atrevió a nombrar. En este tipo de historias, siempre hay alguien. Un punto de quiebre. Una grieta en la pared del silencio por donde se filtra la luz. En este caso, esa grieta tenía nombre y apellido. Leticia Miranda. Trabajadora social. De esas que aún creen en la vocación, en el poder de la empatía, en la posibilidad de cambiar un poquito el mundo, aunque sea una vida a la vez. No era ingenua. Leticia había visto lo peor. La pobreza lacerante, la violencia intrafamiliar, el abandono infantil. Había llorado en secreto por casos que la perseguían, hasta en sueños. Pero también tenía una piel dura, una coraza, o eso creía. Leticia no venía de una cuna de oro. Sus padres, inmigrantes de un pequeño pueblo de Oaxaca, se habían partido el lomo para que ella estudiara. Y ella, con esa terquedad que a veces parece una virtud, había abrazado su carrera con la devoción de quien paga una deuda. Quería ser la voz de los que no tenían voz, el escudo de los que no podían defenderse. Había pasado los últimos 10 años en los pasillos laberínticos de los servicios sociales de la Ciudad de México, lidiando con burocracia, con casos desesperados, con la frustración que carcome el alma. Había estado a punto de renunciar varias veces, de tirar la toalla, pero siempre, siempre, una pequeña victoria, un niño rescatado, una madre que recuperaba la esperanza, la mantenía a flote. Su rutina era un maratón, oficinas llenas de papeleo, llamadas telefónicas que no llegaban a ningún lado, visitas a colonias que no aparecían en los mapas turísticos, donde la marginalidad era la moneda de cambio. Su coche, un viejo Tsuru que le había heredado su padre, era su oficina móvil, su confesionario, su refugio. En él escuchaba las noticias, las quejas de la gente, los corridos que la ayudaban a procesar el día. Veía el mundo pasar por la ventana, una mezcla de caos y resiliencia. Creía conocer la ciudad, sus entrañas, sus secretos. Había desarrollado un sexto sentido para detectar las señales de alarma, las grietas en el tejido social. Pero lo que estaba a punto de descubrir, lo que la esperaba detrás de esa fachada de silencio, pondría a prueba no solo su profesionalismo, sino su propia humanidad.
Su visión del mundo, forjada en la esperanza y el pragmatismo, estaba a punto de ser demolida. ¿Estaba preparada para eso? ¿Alguien lo está alguna vez? Ella, como muchos idealistas al inicio de su carrera, se veía a sí misma como una especie de cruzada moderna, una guerrera silenciosa contra la injusticia. Había pasado por la universidad con honores, absorbiendo cada teoría, cada modelo de intervención. Creía en las estructuras, en los protocolos, en el sistema, por más lento e imperfecto que fuera. Pero la realidad en el campo era otra cosa. Era una bestia indomable, impredecible, que se reía de los manuales y las estadísticas. Había aprendido que el dolor no siempre se ajustaba a un formato preestablecido. Que el mal no siempre tenía un nombre y un apellido en un expediente. A veces, el mal era el aire que se respiraba, la indiferencia del vecino, el rumor que nadie quería confirmar. Y la casa de los susurros. Esa casa representaba todo lo que Leticia no había logrado descifrar en sus años de experiencia. Era un expediente en blanco, pero con una historia grabada a fuego en las entrañas. El primer indicio fue tan sutil que Leticia casi lo ignora. Estaba actualizando un censo de viviendas en una colonia cercana a la que llamaremos Villa Esperanza. Un nombre que, irónicamente, contrastaba con la desesperanza que se vivía en sus rincones. Su lista tenía el nombre de una familia que, según los registros de los años 80, habitaba la casa de la que hablábamos, la familia Reyes Velasco. Pero los registros actuales, vacíos, cero información, ni actas de nacimiento recientes, ni comprobantes de escolaridad de hijos, ni historiales médicos en los centros de salud cercanos. Un agujero negro burocrático. Leticia, con su formación de Sherlock Holmes social, sintió un tic en su cerebro. Una anomalía. Algo no cuadraba. La primera pista verbal vino de doña Elena, la tendera de la esquina. Una mujer con ojos de lince y lengua suelta, que era, en sí misma, una base de datos ambulante de chismes y verdades. Mientras Leticia compraba un refresco y un pan dulce, la conversación casual derivó, como siempre, hacia los asuntos del barrio. Ay, mija, esta colonia ya no es lo que era. Pura gente extraña. Ahí, mire, en esa casa del fondo. Doña Elena señaló con el mentón hacia la casa de los susurros. Siempre ha habido gente rara. Nunca salen, nadie los ve. Y los niños. Si es que hay niños, nunca los hemos visto en la calle. Leticia, con el corazón acelerado, intentó disimular su interés. ¿Niños? ¿Dice usted? ¿Hay niños en esa casa, doña Elena? La tendera se encogió de hombros, limpiando la barra con un trapo raído. ¿Quién sabe, milla? Dicen que sí, que a veces se oyen llorar o cantar. Pero son como fantasmas. Nunca se dejan ver, y el señor, don Roberto... Ay, don Roberto, siempre fue muy suyo, muy cerrado, y su esposa, pobrecita, hace años que no la vemos. Ese fue el segundo tic. La curiosidad profesional de Leticia se convirtió en una obsesión silenciosa. Días después, durante una visita de rutina a una familia en la misma calle, Leticia no pudo evitar dar una vuelta extra. Pasó frente a la casa de los Reyes Velasco. Las cortinas de cartón, las ventanas tapiadas, el silencio sepulcral que rompía la algarabía de la calle. Era como una burbuja de aire estancado en medio del torbellino citadino. Sentía una punzada, una intuición. Algo no estaba bien. Decidió intentar el contacto. Un día, con su credencial de trabajadora social visible, tocó la puerta. 2 veces, 3 veces. Nadie respondió. El silencio se tragó sus golpes. Volvió al día siguiente.
esta vez más preparada. Con un pretexto. Estoy realizando una encuesta sobre servicios básicos en la colonia. La misma rutina, la misma puerta cerrada. Pero esta vez, el silencio no era absoluto. Leticia juró escuchar un débil murmullo, un suspiro al otro lado de la madera vieja. Un aliento. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Era el viento? Al tercer intento, una mujer abrió la puerta apenas una rendija. Su rostro estaba en sombras, pero Leticia alcanzó a ver unos ojos asustados, el cabello revuelto, la ropa vieja. Era la señora Reyes, pero la versión fantasmal de la mujer que doña Elena había descrito. Estaba pálida, temblaba. ¿Qué quiere?, preguntó la mujer con voz áspera, casi un graznido. Leticia intentó su mejor sonrisa profesional. Soy Leticia Miranda, trabajadora social. Estamos haciendo un seguimiento de salud y educación en la zona. ¿Podría hablar un momento con usted? La mujer negó con la cabeza. Sus ojos se abrieron en un pánico palpable. No hay nada que hablar. Aquí estamos bien, todos sanos. No necesitamos nada. Váyase. Y la puerta se cerró, con un golpe seco. Un golpe que resonó en el alma de Leticia. No era una negativa común, era miedo, terror. Y detrás de ese miedo había un secreto que gritaba sin palabras. Leticia decidió volver al día siguiente, esta vez sin avisar. No sabía que esa decisión sería el primer paso hacia un abismo del que nunca podría salir completamente. No sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, del que su propia visión de la vida, su propia noción de la maldad y la resiliencia humana serían retorcidas hasta un punto de no retorno. El silencio, a veces, es la cárcel más efectiva. Y Leticia, con su noble intento de romperlo, estaba a punto de quedar atrapada en su eco. El aire dentro de la casa no era solo viejo, era espeso, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Leticia, acompañada por un par de agentes de seguridad pública y un colega que había logrado convencer a duras penas, entró. La orden judicial había tardado días en llegar. Una eternidad de angustia para Leticia. Pero finalmente la tenían. Y con ella, la llave para destapar la pesadilla. El primer golpe fue olfativo. Una mezcla nauseabunda de humedad rancia, de orina acumulada, de enfermedad y de encierro. Era el olor de lo que se pudre lentamente. El olor de la vida estancada, de la higiene inexistente. El estómago de Leticia se revolvió. Tuvo que contener las ganas de vomitar. Sus compañeros, policías curtidos, también hicieron una mueca de asco, sus manos instintivamente buscando las narices. Luego, el sonido. No el canto, esta vez. Un silencio aún más escalofriante. Un silencio que amplificaba el zumbido constante de las moscas. Un coro macabro que anunciaba la putrefacción. Y de fondo, un murmullo apenas audible. Un gemido ahogado. ¿De dónde venía? No había ventanas, al menos no abiertas. La poca luz que se filtraba lo hacía por rendijas, por huecos en las cortinas de cartón, creando un ambiente fantasmal. La vista. Esto fue lo que hizo que el corazón de Leticia se encogiera. La oscuridad era casi total. Una oscuridad que no era solo la ausencia de luz, sino la presencia de la suciedad, del desorden caótico. Capas y capas de basura, restos de comida, ropa mugrienta, telarañas gigantescas que colgaban como sudarios. Pero lo peor no era el desorden, eran las figuras. En el rincón más oscuro de la sala, sentadas en el suelo sobre mantas sucias, había 2 niñas, o lo que quedaba de ellas. Sus cuerpos eran mapas de abandono,
costillas marcadas bajo una piel casi transparente, de un color grisáceo. Los brazos y las piernas eran delgados como ramas secas. Atrofia muscular severa. Sus ojos, hundidos, enmarcados por ojeras moradas, miraban sin ver, sin un foco, completamente perdidos. Eran como muñecas rotas, dejadas en un rincón olvidado. Podían tener unos 7 y 9 años, pero su tamaño y el estado de sus cuerpos las hacían parecer mucho menores. Sus cabellos, enmarañados y grasosos, tenían un aspecto pajizo. Parecía que no habían visto la luz del sol en años. Sus rostros, desprovistos de expresión, estaban marcados por la desnutrición crónica y, lo que era peor, por una ausencia inquietante. Había heridas abiertas, viejas y nuevas, en sus extremidades, llagas en la piel, signos evidentes de falta de higiene extrema. Y el olor a ellas, a su piel, era el de la desesperación. Uno de los policías, un hombre grande y fornido, dio un paso atrás, pálido. «Dios mío», murmuró, su voz apenas un susurro. Leticia sintió que se le rompía algo por dentro. Una punzada helada, más allá del miedo, más allá de la rabia. Era el shock absoluto. La confirmación de sus peores pesadillas, el tacto, el aire denso y pesado que se sentía en la piel, el frío que calaba los huesos, a pesar del calor exterior, la sensación de asfixia que no era solo por el olor, sino por la opresión que emanaba de cada rincón de esa casa. Leticia se arrodilló lentamente frente a las niñas, sus manos temblorosas. Intentó tocarlas, ofrecerles una caricia, pero se encogieron, asustadas, susurrando palabras ininteligibles. Eran murmullos, sonidos guturales, no un lenguaje reconocible. Era como si hubieran olvidado cómo hablar, o nunca hubieran aprendido. Esto la golpeó con la fuerza de un rayo. La privación sensorial era casi total. No tenían contacto con el mundo exterior. No tenían voz, no tenían vida, solo existían. Y la madre, la señora Reyes Velasco, estaba allí, en un rincón, acurrucada, con la mirada perdida. Su estado no era mucho mejor que el de las niñas. Demacrada, con los ojos vidriosos, un estado catatónico. Parecía más una prisionera que una cuidadora. Una víctima más de un depredador invisible, pero omnipresente. El padre, don Roberto, no estaba a la vista en ese momento, pero su presencia, su sombra, se sentía en cada grieta, en cada suspiro de esa casa. Su horror no era solo físico, era existencial. Era la negación de la niñez, la negación de la vida misma, la negación de la humanidad. Y Leticia, con cada segundo que pasaba en ese lugar, sentía cómo su propia humanidad era puesta a prueba. ¿Cómo podía el ser humano hacer esto? ¿Cómo podía sobrevivir a algo así? Mientras Leticia se esforzaba por mantener la calma, por no sucumbir al puro horror, su mente profesional, entrenada para este tipo de escenarios, empezó a procesar la información, un intento desesperado de ordenar el caos emocional que la invadía. Mentalmente, anotó: posible desnutrición de tercer grado, atrofia muscular por inmovilidad prolongada, signos severos de deprivación sensorial, las pupilas dilatadas, el movimiento ocular errático, la falta de respuesta a estímulos verbales, el pálido reflejo de lo que eran, necesidad urgente de evaluación neurológica y psiquiátrica. Había heridas en los cuerpos de las niñas. Múltiples lesiones, algunas cicatrizadas, otras recientes. ¿Qué tipo de heridas? Su mente profesional lo registraba, pero su corazón solo podía pensar en una cosa: son niños, son solo niños. ¿Qué infierno habían vivido para llegar a este estado? La dinámica de poder era palpable.
incluso en la ausencia del agresor principal. La madre, en su estado semicatatónico, no reaccionó cuando los agentes intentaron acercarse a las niñas. No ofreció resistencia, pero tampoco ayuda. Era como si su voluntad hubiera sido aniquilada. Parecían como marionetas controladas por miedos invisibles y una fuerte sumisión. Las niñas, por su parte, se apoyaban mutuamente, con sus pequeños cuerpos temblorosos. No buscaban consuelo en la madre, sino en su propia compañía. Esto reflejaba la compleja y difícil dinámica que existía en ese hogar. El padre, el esposo, era el que mandaba, el que infundía el terror. Su presencia se sentía en el aire, en el miedo de las víctimas. Era una figura que, aunque ausente físicamente en ese preciso instante, controlaba cada aliento, cada parpadeo. «Necesitamos sacarlas de aquí ahora mismo», dijo Leticia, su voz tensa, casi quebrada. Los policías asintieron, visiblemente afectados. Habían visto muchas cosas, pero esto era diferente. Esto era la aniquilación sistemática del alma infantil. Uno de los agentes se acercó a la madre. Su nombre era María del Carmen. Preguntó por don Roberto. La mujer, con dificultad, balbuceó algo. Él fue a trabajar, como si todo fuera normal, como si este escenario de horror fuera simplemente su vida cotidiana. Esta respuesta fue una bofetada para Leticia. La normalización del abuso, la total sumisión, la aniquilación de la voluntad. Leticia se dio cuenta de que no estaban lidiando solo con la privación física. Estaban ante un caso de abuso psicológico extremo, de control coercitivo que había destrozado la identidad misma de estas pequeñas. El incesto, aunque aún no confirmado con pruebas médicas y testimonios, flotaba en el ambiente como un miasma venenoso. ¿Cómo dos niñas podían estar tan desnutridas, tan atrofiadas, tan aisladas en el corazón de una ciudad con acceso a todo? ¿Quién permitía esto? ¿Quién se beneficiaba de este encierro? La respuesta, aterradora y obvia, empezó a formarse en la mente de Leticia. La dinámica de compartir un padre y un esposo, las hermanas, que eran víctimas de la misma persona, era el centro de este laberinto de horror. El control absoluto, la anulación. Todo giraba en torno a una sola figura, y esa figura estaba a punto de regresar a su reino. La urgencia era extrema, era una carrera contra el tiempo para sacar a esas almas inocentes de su infierno personal. Y Leticia, a pesar del temblor en sus propias manos, sabía que no podían fallar. Para entender la oscuridad de la casa de los susurros, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que Leticia Miranda se topara con el horror. Debemos ir a la raíz, al trauma fundacional que sembró la semilla de esta pesadilla. Aquí, el protagonista principal, el arquitecto de esta cárcel invisible, es Roberto Reyes Velasco. Y su historia, como muchas, empieza con una mezcla de carencias, resentimiento y una perversión latente que encontró el terreno fértil para florecer. Roberto creció en un ambiente de pobreza extrema y desolación en la periferia de la Ciudad de México. Era el menor de 7 hermanos. Ignorado por unos padres más preocupados por la supervivencia diaria que por el bienestar emocional de sus hijos. Sufrió abandono, violencia física y emocional. Su padre, un alcohólico violento, era la única figura de autoridad que conoció. Un modelo de poder basado en el miedo y el control. Roberto aprendió que la única forma de sentir algún tipo de control en un mundo caótico era ejerciendo el suyo propio, sin importar las consecuencias. Cuando Roberto conoció a María del Carmen, era un hombre ya marcado. Ella,
una joven ingenua y de carácter sumiso, provenía de un hogar igualmente disfuncional, pero con una fe ciega en la posibilidad de encontrar amor y protección. Se casaron pronto, demasiado pronto. María, con el tiempo, se convirtió en el blanco de las frustraciones de Roberto. Su obediencia, que al principio pudo parecer amor, se transformó en una sumisión total, moldeada por la manipulación y el aislamiento progresivo. El primer trauma, el que sentó las bases para la perversión, llegó con el nacimiento de su primera hija, Ana. Roberto, que siempre había deseado tener un control completo sobre alguien, encontró en la vulnerabilidad de su hija una situación que alimentaba sus intenciones problemáticas. No hay forma de ser explícito con el horror, pero el abuso comenzó sutilmente, insidiosamente, casi imperceptiblemente para la madre, que ya estaba subyugada por el control de Roberto. Poco a poco, Ana se convirtió en su propiedad, su juguete, su esposa en la oscuridad de su reino personal. «Eres mía», le susurraba, «solo mía. Nadie más te amará como yo». Eran palabras venenosas que cimentaban la dependencia y la destrucción del espíritu de la niña. La inocencia fue arrancada brutalmente, reemplazada por el terror y la confusión. Con el nacimiento de la segunda hija, Sofía, el patrón se repitió, pero con una variante aún más retorcida. Roberto no solo continuó el abuso hacia Ana, sino que incorporó a Sofía en su mundo pervertido, obligando a las dos hermanas a ser parte de su fantasía enferma. Les hizo creer que esto era amor, que era normal dentro de su familia especial. Les lavó el cerebro para que se consideraran esposas y hermanas al mismo tiempo, en una telaraña de incesto y control. Compartimos todo, ¿verdad? Swing, les decía, deformando la realidad. Somos una familia única, unida. Esta manipulación psicológica fue devastadora. Las niñas crecieron sin una identidad propia, sin saber lo que era el amor verdadero, la libertad, la dignidad. Solo conocían la sumisión y el miedo. Este fue el trauma fundacional, la génesis de una dinastía de dolor. ¿Cómo pudo una situación tan aberrante pasar desapercibida durante tantos años en el corazón de una ciudad de millones de habitantes? La respuesta radica en la meticulosa arquitectura del silencio, que Roberto Reyes Velasco construyó alrededor de su familia. No fue un aislamiento casual. Fue una estrategia deliberada, calculada, para mantener su reino de terror intacto. Las reglas internas de la familia eran férreas, impuestas con amenazas y violencia velada. No hablar con extraños era el mandamiento principal. El mundo de afuera es pecado. Está lleno de gente mala que nos quiere separar. Les infundió un miedo patológico al exterior, presentándolo como un lugar hostil y peligroso. La escuela era innecesaria. Los médicos peligrosos. Las visitas inaceptables. Él era el único proveedor, el único protector, el único Dios en su universo cerrado. Poco a poco, las cortinas se cerraron. Las ventanas se tapiaron. El jardín se volvió una jungla. Pero el silencio no fue solo interno, también fue externo. Y aquí, la inacción de la comunidad jugó un papel crucial. Para entenderlo, simulamos entrevistas con personajes secundarios del pueblo que de alguna u otra forma tuvieron la oportunidad de intervenir. El ex policía, don Pedro. Ah, sí, los Reyes Velasco. Gente rara, sí. Siempre supimos que algo no andaba bien. Se veían muy aislados. Una vez, hace muchos años,
Hubo un reporte por un grito fuerte, creo que de la esposa. Fuimos, tocamos la puerta. El señor Reyes salió, muy serio, y dijo que era una discusión de pareja, que todo estaba bien. No se veía nada raro por fuera. ¿Qué podíamos hacer? No teníamos una orden, y en ese entonces, la violencia intrafamiliar no se le daba la misma importancia. Era cosa de casa. Don Pedro, con la mirada perdida, suspira. Uno piensa, ¿qué más pude haber hecho? Pero en ese momento, las manos atadas, los recursos limitados, el miedo a equivocarse, el miedo a meterse donde no lo llaman. ¿Es eso complicidad? ¿O solo un miedo humano a lo desconocido, a lo que no se atreve a ver? La partera, doña Rosa. Yo asistí a la señora María del Carmen en sus 2 partos, pero siempre en la casa. Nunca la vi en el centro de salud. El señor Reyes siempre muy encima, muy controlador. No me dejaba a solas con ella. Recuerdo que las niñas nacieron muy pequeñas, débiles. Le dije a María que las llevara al médico, que necesitaban vitaminas, pero ella solo agachaba la cabeza. Mi esposo dice que no es necesario, me decía. Sentía algo raro, una tristeza profunda en los ojos de María. Pero mi trabajo era traer al bebé al mundo. No era mi lugar meterme en la vida de ellos. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Una excusa? Quizás. Pero ¿quién te asegura que si hubieras hablado, las cosas hubieran cambiado para bien? ¿O solo hubieras provocado más violencia? El sacerdote, Padre Francisco, conocía a la familia de vista. Venían a misa esporádicamente, solo Roberto y María del Carmen al principio. Luego, dejaron de venir. Intenté ir a visitarlos, ofrecerles apoyo, como hago con todas las familias. Pero la puerta siempre estaba cerrada. Una vez pude hablar con don Roberto en la calle. Me dijo que estaban bien, que preferían orar en casa, que tenían su propia forma de practicar la fe. Su mirada era fría, distante, no había conexión. ¿Podría haber insistido más? Quizás. Pero la fe también enseña a respetar el espacio ajeno. ¿Hasta dónde llega el respeto y dónde empieza la negligencia? ¿Cuántas veces el miedo a lo desconocido, a lo que puede salir de las sombras, nos paraliza y nos impide ver la verdad? ¿Cuántas veces el silencio colectivo es la verdadera prisión? Estas fueron las razones, o las excusas, que permitieron que la arquitectura del silencio se mantuviera en pie. El miedo a la confrontación, la falta de protocolos claros, la cultura de no te metas, la delgada línea entre el respeto a la privacidad y la complicidad por omisión. Cada uno de estos pequeños actos de inacción, de mirada esquiva, de preguntas no formuladas, de puertas cerradas, se sumaron para crear la jaula perfecta para Ana y Sofía. Un silencio que no fue simplemente la ausencia de ruido, sino la resonancia de la indiferencia colectiva. Y ese silencio, esa quietud forzada, fue la verdadera herramienta de Roberto. Un arma silenciosa, pero mortal, que le permitió cometer los actos más atroces bajo el manto de la oscuridad y la privacidad familiar. Y ahora, Leticia, con su valentía y su terquedad, estaba a punto de romper esa arquitectura, no sin un costo enorme. Sacar a Ana y Sofía de esa casa no fue el final del calvario para Leticia. Fue solo el comienzo de otra batalla. Una guerra silenciosa contra la indiferencia, la burocracia y la ineficiencia de un sistema que, a veces, parecía más diseñado para perpetuar el problema que para resolverlo. Leticia se convirtió en la voz de las niñas, pero su voz a menudo se perdía en el eco de los pasillos gubernamentales. La primera barrera fue el papeleo. La necesidad de justificar cada paso, cada decisión,
informes que se perdían, correos electrónicos sin respuesta, llamadas telefónicas que terminaban en contestadores automáticos. El sistema no estaba diseñado para salvar a los que ya había olvidado, se repetía Leticia, con una frustración que le quemaba las entrañas. Presentó su informe con lujo de detalles. La desnutrición, la atrofia muscular, las lesiones, el estado catatónico de la madre, el testimonio de los vecinos sobre el aislamiento. Cada dato era una prueba, pero cada prueba requería un visto bueno, una firma, una autorización de otra oficina. Intentó conseguir camas de hospital para las niñas en un centro especializado en trauma infantil. No hay cupo, licenciada, le decían. Son casos complejos. Hay una lista de espera muy larga. Tuvo que mover cielo y tierra, hacer llamadas a contactos personales, suplicar, casi rogar, para que las aceptaran en un hospital público general, donde los recursos eran escasos y el personal estaba sobrecargado. La burocracia se convirtió en un monstruo de 1000 cabezas, cada una pidiendo un documento diferente, cada una con su propio protocolo, su propio tiempo. La lucha para conseguir apoyo psicológico y psiquiátrico fue aún más ardua. No tenemos personal suficiente. Necesitamos una evaluación previa de otro departamento. El presupuesto para ese tipo de casos está agotado. Leticia se sentía como Sísifo, empujando una roca gigante cuesta arriba solo para verla rodar de nuevo cada vez que creía haber avanzado. El tiempo era crucial. Cada día que Ana y Sofía pasaban sin la atención adecuada era un día más en su tortura silenciosa, un día más que se cimentaba su trauma. A veces, la respuesta más frustrante era el silencio o la condescendencia. Entendemos su preocupación, licenciada Miranda, pero hay muchos casos. Tenga paciencia. Paciencia. La palabra le sonaba a burla. ¿Cómo tener paciencia cuando la vida de 2 seres humanos inocentes pendía de un hilo? ¿Cuántas otras Anas y Sofías estaban atrapadas en sus propias casas, invisibles para el sistema, esperando que alguien tuviera la paciencia suficiente para encontrarlas? La batalla burocrática no era contra un enemigo visible. Era contra la inercia, contra la deshumanización del proceso, contra la incapacidad de ver más allá del expediente, de ver el rostro del dolor. Y Leticia, a pesar de sentirse sola y abrumada, se negó a rendirse. Porque sabía que si ella lo hacía, Ana y Sofía no tendrían ninguna oportunidad. Finalmente, después de una semana de llamadas incesantes, de correos electrónicos urgentes, de ruegos a sus superiores, Leticia logró lo impensable. Consiguió la orden de rescate y el apoyo de una unidad especializada en protección de menores. La mañana del rescate amaneció gris, con una llovizna fina que le daba a la escena un aire casi cinematográfico. 2 patrullas de policía, una ambulancia y una camioneta de los servicios sociales se estacionaron discretamente a una cuadra de la Casa de los Susurros. El plan era preciso: asegurar a Roberto Reyes Velasco si estaba en casa, sacar a las niñas y a la madre, y trasladarlas inmediatamente a un lugar seguro. La llegada de los vehículos oficiales rompió la monotonía de la calle. Los vecinos, que siempre habían mirado la casa con una mezcla de curiosidad y aprensión, salieron de sus casas, sus rostros reflejando sorpresa y, en algunos casos, un atisbo de alivio mezclado con culpa. El rumor se había convertido en realidad. Los policías, con Leticia a la cabeza, se acercaron a la puerta. No hubo necesidad de forzarla. El señor Reyes Velasco, Roberto, estaba allí, sentado en el porche, en la misma silla de niño que se mecía sola. Pero esta vez, él era quien la mecía. Una imagen grotesca,
aterradora. Su mirada no era la de un hombre sorprendido. Era una mezcla de furia contenida y una extraña resignación, casi como si hubiera estado esperando este momento. No mostró violencia física, solo una resistencia pasiva, una mirada desafiante. «No tienen derecho», murmuró, su voz grave y profunda. «Ellas son mis hijas, mi familia. Aquí no hay nada ilegal». Su rostro, por primera vez a la luz del día, revelaba los estragos de una mente perturbada. Los ojos hundidos, la barba rala, una expresión de desafío y locura. «Señor Reyes Velasco, tenemos una orden judicial. Sus hijas están siendo llevadas bajo custodia para su protección», dijo Leticia, su voz firme, aunque sus manos temblaban. La reacción de las víctimas fue desgarradora. Ana y Sofía, al ver a los extraños entrando a su único mundo conocido, no sintieron alivio, sintieron terror. Su miedo era el miedo al exterior, el que su padre les había inculcado durante toda su vida. Se aferraron la una a la otra, gritando sonidos guturales, intentando escapar de las manos de los paramédicos que intentaban envolverlas en mantas. «No, no, papá», balbuceaba una de ellas. Una palabra reconocible, una súplica desesperada a su propio captor. Para ellas, Roberto era su mundo, su Dios, su único referente, por retorcido que fuera. Sacarlas de allí era arrancarles de lo único que conocían, por horrible que fuera. El tercer hijo, Mateo, nació en el contexto de una situación familiar particularmente compleja y delicada entre Ramiro y su sobrina nieta Lucía, quien había atravesado momentos difíciles desde pequeña. Las relaciones dentro de la familia se habían vuelto muy complicadas con el paso del tiempo. Identificadas como Ana N. y Sofía N., de edades estimadas de 7 y 9 años. Presentaban severa desnutrición, atrofia muscular y lesiones corporales, trasladadas a hospital para evaluación médica y psiquiátrica. Detenido Roberto Reyes Velasco, acusado de incesto, privación ilegal de la libertad y abuso físico y psicológico. Pero los números y las palabras frías del informe no podían capturar la atmósfera de ese día. El miedo de las niñas, la resignación del captor, la mirada atónita de los vecinos y el profundo impacto que tuvo en Leticia. Había abierto la jaula, pero la verdadera batalla, la de la sanación, apenas comenzaba. Y esa batalla, sabía, sería mucho más larga, más ardua y más dolorosa que la de la liberación física. Porque las cicatrices más profundas, las que dejan el incesto y el abuso extremo, no son visibles a simple vista. Están en el alma. Y curar el alma es un viaje que puede durar toda una vida. El hospital. Un mundo de luz cegadora, de ruidos extraños, de olores a desinfectante. Para Ana y Sofía, fue un infierno diferente. Un shock cultural y sensorial que casi las colapsa. Al principio, se negaban a comer, a bañarse, a ser tocadas. Sus cuerpos, acostumbrados a la inmovilidad, reaccionaban con espasmos dolorosos a cualquier intento de movimiento. Los diagnósticos médicos fueron contundentes y desgarradores. Anemia severa, desnutrición de 3er grado, casi al borde de la inanición. Raquitismo avanzado debido a la falta de exposición solar. Atrofia muscular tan extrema que apenas podían sostenerse en pie. Lesiones antiguas y recientes, indicando un patrón de abuso físico continuado. Y lo más preocupante, signos claros de retraso en el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Sofía, la menor, apenas emitía sonidos. Ana, un poco más mayor, solo balbuceaba frases cortas e ininteligibles. Eran fantasmas. Los doctores, con un profesionalismo imperturbable,
pero con el dolor reflejado en sus ojos, comenzaron el tratamiento. Sueros para la deshidratación, dietas especiales para la desnutrición, fisioterapia para los músculos atrofiados. Pero la parte más difícil era la adaptación sensorial. Las enfermeras contaban que la primera vez que Sofía sintió el agua caliente en su piel durante el baño, no gritó de dolor. Gritó de miedo. Era un estímulo desconocido. El tacto de las sábanas limpias, el sonido de los monitores, el olor a desinfectante. Todo era abrumador. Ana reaccionó con episodios de mutismo selectivo, donde se encerraba en sí misma, negándose a interactuar con nadie. Parecían animales salvajes, asustados y acorralados, que solo confiaban en la presencia del otro. Se acurrucaban juntas en la cama, sus únicos protectores en un mundo que había cambiado drásticamente en cuestión de horas. La madre, María del Carmen, también estaba hospitalizada, aunque en un área separada, bajo evaluación psiquiátrica. Su estado era de severa depresión y sumisión inducida, una mente totalmente rota. Su recuperación sería aún más larga y compleja. La primera fase era crítica. La supervivencia física era solo el primer paso. El alma, la mente, eso era lo que necesitaría un milagro. Meses se convirtieron en años. El camino de sanación de Ana y Sofía fue una lenta y dolorosa odisea, marcada por pequeños avances y enormes desafíos. Pero en este camino, no estuvieron solas. Introduciremos aquí a sus ángeles guardianes. La primera fue la doctora Curie. Elena Ríos, una psicóloga infantil especializada en trauma. Su paciencia era infinita. Al principio, las niñas no la miraban a los ojos. Se escondían. La doctora Ríos no forzaba nada. Se sentaba con ellas, sin hablar. A veces leyendo cuentos en voz baja, a veces solo dibujando. Pasaron semanas antes de que Ana hiciera el primer contacto visual. Meses antes de que extendiera la mano y tomara un juguete que la doctora Ríos le ofrecía. El progreso era milimétrico, pero cada pequeña victoria era celebrada como un triunfo. La terapia consistía en establecer un entorno seguro, predecible, donde pudieran empezar a confiar. La doctora Ríos utilizaba terapia de juego, arte terapia. La primera vez que Ana abrazó a alguien que no fuera Sofía fue a la doctora Ríos, después de una sesión de juego donde había construido una pequeña casa de Legos. Una casa segura, diferente a la suya. No fue un abrazo fuerte, sino un leve aferrarse, una conexión tentativa. Pero para Elena, fue la validación de meses de trabajo. Luego estuvo el maestro dedicado, el profesor Ricardo Vargas. Las niñas fueron integradas en un programa de educación especial. Ricardo tenía una voz suave y una paciencia de oro. Entendió que el aprendizaje no sería convencional. Comenzó con cosas simples. Reconocer colores, formas. Sofía, que al principio era la más retraída, respondía a la música. Ricardo le enseñó canciones infantiles, melodías sencillas. La primera vez que Sofía rió fue durante una clase de música. Una risa tímida, un sonido olvidado, que llenó el aula de esperanza. Era un sonido cristalino, que evocaba la inocencia que les había sido arrebatada. El profesor Ricardo fue más allá de la academia. Les enseñó a confiar en el mundo a través de la exploración. Los llevó a parques, a jardines botánicos, para que redescubrieran la naturaleza, el sol, el aire libre. Finalmente, la familia de acogida. Los García, una pareja de edad media, con hijos ya mayores, que había abierto su hogar y su corazón. No fue fácil. Las niñas tenían problemas severos de apego, de higiene, de socialización. Había regresiones, pesadillas, pero los García fueron firmes en su amor.
La señora García, con lágrimas en los ojos, recordaba la primera vez que Ana, después de meses de vivir con ellos, se miró en un espejo y no apartó la vista con terror. Se quedó observándose a sí misma, como si estuviera viendo a una extraña, pero sin huir. Un acto simple, pero profundamente simbólico. Significaba el inicio de una búsqueda de identidad, de un reconocimiento de sí misma como un ser separado de su torturador. Poco a poco, con el apoyo incansable de la doctora Ríos y el profesor Vargas, y el amor incondicional de los García, Ana y Sofía, comenzaron a construir nuevos lazos de confianza. Ladrillo a ladrillo, su mundo se expandía, dejando atrás la oscuridad de la casa de los susurros. El camino era largo, pero la luz, finalmente, empezaba a filtrarse. Pero el camino de la sanación rara vez es una línea recta. Las heridas profundas, especialmente las de abuso y depravación, no cierran por completo, dejan cicatrices, y esas cicatrices, a veces, duelen de formas inesperadas. Ana y Sofía, a pesar de los avances notables, seguían lidiando con el peso de su pasado. Las pesadillas eran recurrentes. Imágenes fragmentadas de la casa, de la oscuridad, de la figura de Roberto. Se despertaban gritando, sudando frío. Sus pequeños cuerpos temblaban. La doctora Ríos les enseñó técnicas de relajación, pero el terror arraigado era difícil de erradicar. Las crisis eran otra manifestación de las cicatrices. Un ruido fuerte, una discusión, incluso una mirada accidental de un hombre que se pareciera remotamente a Roberto, podía desencadenar un episodio de pánico. Se encogían, se paralizaban, regresando mentalmente a ese estado de miedo perpetuo. Había miedos irracionales que persistían. Miedo a los espacios cerrados, miedo a la oscuridad, miedo a quedarse solas, incluso en la casa de los García, donde sabían que estaban seguras. La comida, que antes habían anhelado, a veces se convertía en un detonante, recordándoles la hambruna. Una de las recaídas más significativas ocurrió cuando Ana, después de casi 2 años de terapia y vida con los García, empezó a mostrar un comportamiento regresivo. Dejó de hablar en la escuela, se volvió a encerrar en sí misma y sus pesadillas se intensificaron. La doctora Ríos y los García estaban desconcertados. ¿Qué había pasado? Habían avanzado tanto. Fue entonces cuando la doctora Ríos, en una sesión de arte terapia, le pidió a Ana que dibujara lo que quisiera. Ana, con el ceño fruncido, tomó los crayones y empezó a dibujar con una intensidad que no le era común. Dibujó una casa, la casa, pero no era la casa de los susurros. Era una casa más grande, con más habitaciones, y dentro de ella, figuras sombrías. Y en el centro, lo que parecía ser una tercera figura infantil, más pequeña, borrosa. La doctora Ríos se quedó helada. ¿Quién es ella, Ana? Zrenia preguntó suavemente, señalando la figura borrosa. Ana, con una voz apenas audible, una voz que no había usado en meses, susurró una palabra. La otra hermanita. La doctora Ríos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Otro secreto. Uno que ni siquiera ella, la terapeuta que había excavado en las profundidades de la psique de las niñas, había sospechado. Había otra víctima. Otra niña. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? Las lágrimas de Ana empezaron a caer, y lo que dibujó reveló que había otro secreto. Uno que ni siquiera el catalizador había sospechado. Un nuevo abismo se abría, una nueva capa de horror en una historia que creían haber desentrañado. La sanación era un proceso sin fin. Y a veces, el pasado, con sus sombras ocultas, volvía para recordarles que la oscuridad
nunca se va por completo. Solo se esconde, esperando el momento de resurgir. Han pasado más de una década desde aquel día gris en la casa de los susurros. ¿Dónde están Ana y Sofía hoy? ¿Lograron construir una vida? La respuesta es compleja, como la vida misma. Y como el trauma. Ana, ahora una joven de 22 años, ha logrado lo que muchos considerarían un milagro. Terminó la preparatoria con buenas calificaciones y actualmente estudia diseño gráfico en una universidad. Es una persona introvertida, sí, con una mirada profunda y seria, pero ha cultivado un pequeño círculo de amigos de confianza. La terapia con la doctora Ríos continuó durante años, y aunque las pesadillas persisten, ha aprendido a manejarlas. Su pasión por el arte, por el dibujo, se convirtió en una forma de expresión, de exorcizar sus demonios internos. Ha aprendido a poner límites, a identificar las banderas rojas en las relaciones. Su resiliencia es asombrosa. Sin embargo, nunca ha buscado una relación de pareja. El concepto de la intimidad, del amor romántico, sigue siendo un territorio minado. Las cicatrices emocionales del incesto son profundas e imborrables. No quiero repetir los errores, dijo en una ocasión a la doctora Ríos, refiriéndose a los patrones de abuso. Quiero una vida donde yo decida, donde yo esté a salvo. Sofía, que ahora tiene 20 años, ha tenido un camino más difícil. El retraso en el desarrollo, combinado con el trauma severo, la dejó con necesidades especiales. Vive en un centro de apoyo para jóvenes con discapacidades, donde recibe atención constante y especializada. No ha logrado desarrollar un lenguaje fluido, y su comunicación sigue siendo a través de sonidos y gestos. Pero, y esto es lo importante, Sofía tiene momentos de alegría. La música sigue siendo su refugio. Cuando escucha una melodía, sus ojos brillan y, a veces, incluso baila. Su conexión con Ana es profunda, casi telepática. Ana la visita con regularidad, y en esos encuentros se observa una comunión silenciosa, un entendimiento que va más allá de las palabras. Se abrazan, se toman de la mano. Son las hermanas que compartieron el infierno, y ahora comparten el largo y sinuoso camino de la recuperación. ¿Qué pasó con los captores? Roberto Reyes Velasco fue condenado a la pena máxima por incesto agravado, privación ilegal de la libertad y abuso. Murió en prisión hace algunos años, consumido por la enfermedad y, según los informes, por una paranoia que lo mantuvo aislado incluso en la cárcel. María del Carmen, la madre, fue declarada inimputable debido a su estado mental. Pasó años en una institución psiquiátrica, bajo tratamiento intensivo. Nunca logró recuperarse del todo, viviendo en un estado de apatía y sumisión perpetua. Falleció hace poco, sin haber recuperado la lucidez. Fue una víctima más del sistema de control de Roberto. Leticia Miranda, nuestra catalizadora, sigue siendo trabajadora social. El caso de Ana y Sofía la marcó para siempre. Se convirtió en una defensora aún más feroz de los derechos de los niños, especializándose en casos de abuso severo. A menudo da conferencias, compartiendo su experiencia, no para alarmar, sino para concientizar. Su voz tiene una autoridad y una resonancia que solo la experiencia más cruda puede otorgar. Perdió parte de su ingenuidad, sí, pero ganó una fortaleza inquebrantable. El caso de la otra hermanita que Ana dibujó. Nunca se encontró rastro de ella. Fue una de las muchas preguntas sin respuesta que dejó el caso. Una sombra más en un lienzo ya oscuro. Podría haber sido una fantasía, un recuerdo distorsionado o una verdad aún más terrible y no descubierta.
Un misterio más que la casa de los susurros se llevó consigo. La historia de Ana y Sofía terminó en cuanto al encierro físico. Pero la realidad que la hizo posible sigue ahí afuera. En cada casa con las cortinas siempre cerradas, donde el silencio es demasiado denso. En cada niño que no va a la escuela, que nunca sale a jugar. En cada rumor que elegimos ignorar, porque no es nuestro problema. O porque el miedo a lo desconocido es más grande que el valor de la empatía. Esta no es solo una historia de horror. Es un espejo que nos confronta con nuestra propia ceguera, con nuestra propia indiferencia. ¿Cuántos susurros dejamos de escuchar? ¿Cuántas sillas vacías nos negamos a ver meciéndose en la oscuridad? ¿Cuántas veces el miedo a confrontar la maldad nos hace cómplices del silencio? La historia de Ana y Sofía nos obliga a mirar más allá de la fachada, a cuestionar la normalidad, a entender que la oscuridad puede tomar la forma más mundana y ordinaria. Nos enseña que la libertad no es solo la ausencia de barrotes, sino la capacidad de sanar, de reconstruir, de encontrar la luz en los escombros del alma. No hay respuestas fáciles a las preguntas que nos plantea esta historia, pero hay una verdad ineludible. La única forma de combatir la oscuridad es encendiendo una luz. Y esa luz empieza con la conciencia, con la valentía de mirar, de hablar, de actuar, de no permitir que el silencio sea el escudo de la maldad. Soy Mateo del Valle. Y en Realidad Prohibida, creemos que la única forma de combatir la oscuridad es encendiendo una luz, aunque nos queme las manos. Nos vemos en la próxima historia. Manténganse alerta, cuestionen todo, porque la verdad, a veces, es la realidad más prohibida de todas, y es nuestro deber desenterrarla. Hasta la próxima.